Muy buenos días, mis amados. Shabbat Shalom, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación, esta plataforma de enseñanza que el Señor ha permitido que nosotros podamos gerenciar, administrar, presidir. Gracias de verdad por estar ahí. Hoy estaremos, como cada Shabbat, estudiando las porciones bíblicas, estudiando literalmente en esta semana, como de costumbre, la porción de la Torá. En esta semana estamos estudiando la porción Mishpatim, una porción extremadamente interesante, donde existen una diversidad de leyes, de Mishpat, de juicios, de enseñanzas, de mandamientos que Dios ha establecido para que nosotros como su pueblo podamos vivir una vida apartada. Me llama mucho la atención que esta porción tiene una frase importantísima, que es que Dios está enseñando la diferencia entre lo santo y lo secular, lo santo y lo profano. Estas leyes que Dios nos ha dado en Mishpatim tienen que ver siempre con nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento evolutivo en el entendimiento de las leyes de Dios y que nosotros podamos proyectarlo en nuestra vida de una manera concisa, constante y siempre nosotros en ese sentido poder siempre agradar al Creador. Así que, como decía un gran pensador judío, nuestra vida, nuestra existencia está conectada a la palabra, a las leyes que Dios nos ha dado. Es interesante notar que el concepto de mandamiento, cuando usted estudia ese concepto, mitzvot, tiene una raíz que significa conectarse. Así que cuando usted obedece un mandamiento, en este caso los mishpatim, que son juicios, son una de las formas como la Torah fue dada. Es una de las expresiones de la palabra de Dios, de la ley de Dios, al pueblo de Dios. Tiene que ver con una conexión perfecta con el Creador. Cuando usted obedece sus mandamientos, usted está en conexión con Él. Así que hoy yo quiero hablar un poco acerca de este tema interesante. Es la forma de cómo nosotros debemos aprender. Hoy vamos a hablar bajo el tema aprendiendo a aprender. Yo quiero que usted me escuche, por favor, en este tiempo, esta hora que vamos a estar aquí, esperando que usted pueda ser bendecido y bendecida con esta charla. Yo quiero comenzar inmediatamente dándole la bienvenida a todos ustedes, leyendo la porción de Éxodo 21:1. Yo quiero que usted ponga atención qué significa, cómo dice Dios, cómo Dios expresa estas palabras al pueblo de Dios. En el capítulo 21 de Éxodo, el libro de Shemot en hebreo, verso 1, la Biblia dice, y estos son los juicios, Mishpatim, que les presentarás delante de ellos. Escuche bien, lo voy a repetir, esto es muy importante. Y yo estoy convencido que esta es la función de todo líder, de todo servidor del Señor, a que le sirve, que representa a Dios delante de una comunidad de fe, es presentar delante de ellos los juicios de Dios. Nosotros como líderes no vamos a enseñar los juicios nuestros, no. Nosotros como líderes no vamos a enseñar los juicios de la sociedad en la cual vivimos. Nosotros como líderes vamos a enseñar y debemos enseñar los juicios que el Señor ha declarado y que nos ha dado la potestad a nosotros y nos ha dado la autoridad a nosotros de dirigenciar al pueblo de Dios, de enseñarles a ellos lo que el Señor tiene que decir. De manera que hoy yo quiero aprender a aprender. Vamos a ver qué necesitamos para aprender, porque la vida con Dios, vio la formación de esta oración. La vida con Dios, o sea que la vida es convivir con alguien. Vivir realmente es convivir. Vivir no es estar solo, vivir no es estar aislado, vivir no es ser independiente. Vivir es convivir con Dios y con mi prójimo. En esa justa medida, yo necesito aprender a hacerlo. Yo necesito aprender constantemente a cómo yo
voy a convivir con Dios y voy a convivir con mi prójimo. Todo en la vida tiene que ver, todos los mandamientos de Dios, todos los juicios de Dios, lo que Dios enseña en su palabra, tiene que ver con esta dinámica, cómo yo voy a vivir con Dios y cómo voy a vivir con mi prójimo. Entonces yo tengo que entrar en un proceso de aprendizaje y de este aprendizaje debe ser constante, debe ser evolutivo, debe ser cada día más mejorarlo. ¿Para qué? Para que cuando yo entonces comience a convivir con mi prójimo y con el Eterno, yo pueda, mi amado, hacerlo correctamente. Aprender entonces es una necesidad primaria para caminar con Dios. Es por eso que en esta porción Dios escoge las palabras como siempre con mucho cuidado. Por eso él dice que le presentarás delante de ellos. Aquí usa una palabra bien estratégica. Ahora la pregunta es, ¿por qué él no le dijo a Moisés? Aquí está hablando de Moisés. Él está dirigiendo a Moisés aquí que le presentará al pueblo sus juicios. ¿Por qué él no dice se la dirás? Él usa una palabra que es la presentarás. Es que estamos convencidos y creemos que lo que Dios quería decirle es que nosotros, y que no, la idea es que la idea de Dios detrás de todo, al decirle, le presentarás delante de ellos, era que él deseaba, póngame mucha atención, que nosotros aprendiéramos. La idea de Dios es que usted aprenda la palabra de Dios. Yo siempre voy a abogar que las personas se congreguen en un lugar específico, que estén bajo una cobertura, por así decirlo, de un padre, de alguien que lo supervise, participar y convivir dentro de una comunidad de fe. La Biblia lo dice muy claramente, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Parece que en ese momento había costumbre de personas que no se congregaban y por eso se expresa esta palabra en el libro de Hebreos. Ahora bien, cuando yo me congrego, yo estoy bajo una autoridad que fue delegada por Dios a un hombre para que me dirigiera y me guiara en el camino de la verdad. La función principal de un líder es presentarle a ellos, a su pueblo, la palabra que Dios le da. En esa justa medida, entonces, lo que Dios desea, como dice aquí, es que usted aprenda su palabra hasta el nivel que no haya ningún problema en entender claramente, simplificadamente, exhaustivamente, perfectamente los mandamientos que él da, hasta que sea parte integral de su ADN, parte integral de su vida, que eso fluya natural, que eso sea parte interna de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace. ¿Cómo yo sé que las enseñanzas de Dios no están bien arraizadas en mí? Porque mis pensamientos no están conectados a Dios. Ni mis segundos. Primero, los pensamientos. Segundo, lo que hablo. Muchas personas viven hablando cosas malas de su boca. Viven maldiciendo, por ejemplo. Son pesimistas. Son personas que maldicen. Son personas que siempre están con una ofensa en su boca. Entonces usted no puede estar conectado a Dios. O sea, las enseñanzas de Dios, en otras palabras, no están bien cimentadas en usted porque lo que le habla la boca es lo que hay en su corazón. Y por último, lo que piensa y lo que habla generará una acción. Es por eso que las acciones y las obras están todas concatenadas con las ideas que usted tiene. De manera entonces Dios quiere que usted aprenda, que entre en un proceso de enseñanza, que sea un proceso constante de aprendizaje. Es por eso que en la mentalidad hebrea, este concepto de aprender tiene un énfasis superlativo. Se le da mucho énfasis a la enseñanza en el judaísmo. Es por eso que un judío no puede pasar 2 días sin estudiar Torá en su sinagoga. Van cada 2 días a estudiar, a oír a los sabios, a oír a esos grandes maestros que hablan Torá. Ellos se exponen a aprender aún más cada día más. Y aunque el ciclo de la Torá siempre se comenta en cada semana, en cada shiur, en cada enseñanza, en cada prédica, aunque sea la misma enseñanza, siempre cada año hay una mejoría, hay un entendimiento renovado de esas verdades. O sea que esta Torá tiene un caudal
de información infinito en su ADN. Es por eso que los rabinos entienden que la Torá es como un diamante, tiene 72 lados como un diamante. Es por esa razón que el énfasis es muy arduo. No es difícil que usted pueda ver a un judío desarrollar su mentalidad de una manera tan alta que cualquier judío puede hablar 3 idiomas, 4 idiomas como si nada, y conocen de todo. Son personas muy intelectualmente muy avanzadas, porque la prioridad en Israel es estudiar. El aprender, en otras palabras, para Dios y para nosotros también. Lo que queremos estar con Él es fundamental. Por eso dice la palabra en el libro de Deuteronomio 4:10, usted debe recordarlo. Dice, reúneme al pueblo para que yo le haga escuchar mis palabras y aprender a reverenciar al Eterno todos los días de tu vida. Cuando usted aprende a aprender, cuando usted se expone a la palabra del Eterno, cuando usted escucha la palabra del Eterno constantemente, usted va a aprender, como dice este texto, a servir, a reverenciar, a adorar al Creador correctamente. Es por eso que tengo que decir, como dije al principio, que el aprender es una necesidad primaria, fundacional para seguir caminando con Dios. Por otro lado, quiero que usted entienda que el trabajo de Dios es enseñarnos a nosotros a aprender. El trabajo de los líderes que Dios coloca, que los representan a Él, es enseñarte a ti y enseñarme a mí la Torá. Es por eso que hablamos del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y la pregunta que debo hacer necesaria en este momento es, ¿cuál es el objetivo de las enseñanzas de toda la Torá, de toda la Biblia? ¿Cuál es el motivo de que nos hable de la vida de un judío perdido en la historia, que le fue mal porque el Satán pidió por su vida y perdió todo y luego el Señor se lo recuperó? ¿Se acuerda usted de quién yo me refiero? De Job. ¿Cuál era el resultado de todo eso que el Señor hizo pasar a Job en su vida? De tenerlo todo y luego quitarle todo, de que él pudiera experimentar tanto sufrimiento. La moraleja de todo esto era que él aprendiera. Él debía aprender de lo sucedido y por qué y cómo el Satán no es un ser independiente, sino que tiene que pedirle permiso en todo y para todo al Creador. ¿Por qué nos habla de Abraham la Biblia? El hijo de un idólatra, quien se hizo el primer hebreo, el que cruzó el río y también buscó, que significa hebreo, también significa buscar una mejor tierra para cultivar. ¿Por qué esto sucedió? Esto sucedió para que nosotros aprendamos de que el obedecer y dejar atrás todo lo que Él nos dice que dejemos atrás sea posible. Mi pregunta es, ¿por qué se nos cuenta en la Biblia la historia de Jericó? Y cómo por tocar trompeta cayó una muralla infranqueable, indestructible. Eso fue mostrado en la Biblia para que nosotros aprendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, que las armas de nuestra milicia no es nuestro intelecto, no es nuestro abolengo, no es nuestra raza, no es que yo vivo en los Estados Unidos y tú vives en Latinoamérica, no. Es que aprendamos a batallar con armas espirituales poderosas y no con las armas humanas de la carne. Para que se nos cuenta en la vida de cómo, de la vida de Jesús en la escritura, de Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, para que nosotros podamos aprender a cómo comportarnos en la tierra y aprendamos a hablar
perdón, a pensar, hablar y actuar como Él lo hizo. ¿Cuál es el propósito de los quebrantamientos, de las pruebas que enfrentamos en nuestra vida? Fueron dados para que nosotros aprendamos algo y que la próxima vez que nosotros enfrentemos estos quebrantamientos, nosotros no hagamos lo mismo para no entrar en problemas mayores. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia entonces? Señores, lo que estoy diciendo, el objetivo de la Biblia es aprender a recibir las bendiciones que Dios tiene y nosotros evitar las maldiciones que están escritas en ese libro que usted va a recibir si no obedece. Otro objetivo también es enseñarnos un estilo de vida santificado, un estilo de vida no mundano, no satánico, sino un estilo de vida literalmente santificado. Es por eso que es vital aprender, mis amados. ¿Veo? Es vital aprender. Es vital que tú y yo entremos en este proceso de aprendizaje, ya que el aprendizaje es lo necesario para que tú tengas una vida efectiva, una vida consagrada, una vida exitosa, una vida que tenga llena de bendiciones, una vida llena de paz, una vida llena de confort, una vida llena de todo lo que Dios ha diseñado que tú vas a tener en tu vida. Cuando yo veo que hay gente que no entra a las enseñanzas, me duele mucho en mi corazón. Cuando yo veo que hay gente que en nuestras congregaciones, si hay una convocación a orar, van. Si hay una convocación a ayunar, ayunan. Pero cuando vamos a decir, hay una convocación a estudiar, o que el pastor dice, léate este libro, o vamos a una conferencia, la gente no va. Parece que hay una barrera natural en nosotros de no estudiar. Por eso creo yo que el énfasis de Dios de convocarnos a estudiar es la razón por la cual Él entiende que nosotros naturalmente no queremos estudiar. Sentimentalmente no estamos conectados a esa verdad extraordinaria que es la llave para tener una vida productiva, una vida totalmente bendecida como Dios ha dicho. Es a través del conocimiento que usted entra en el destino y que puede cumplir el propósito por el cual Dios lo está llamando. Es por eso que es necesario. Es por eso que Dios dice, le presentarás delante de ellos mi juicio, le dice. Ahora es interesante notar que dentro de la Torá, dentro de la Biblia, para que usted me entienda, existen varias palabras importantes de aprendizaje. Se aprende de muchas maneras en la escritura. El idioma hebreo es un idioma rico en cuanto a este tema interesante y en cuanto a todos los temas, lo sabemos, pero en este caso usa 5 palabras que son muy sabias, que nos dan la idea de cómo se aprende en la escritura. Hay varias formas de cómo se aprende. Hay una que es ideal, hay otras que no son ideales. Como todo en la vida, hay cosas que son ideales y otras que no. Uno aprende de muchas maneras. Hay unas que son las necesarias y otras no son necesarias, pero son parte del aprendizaje porque usted no quiso aprender voluntariamente. La primera forma de aprender es el concepto de alaf en las escrituras. Póngame mucha atención. Hay un verso que la define muy claramente, es Proverbios 22-24, que dice, no te entrometas con el iracundo. Escucha bien que dice, ni te acompañes con el hombre de enojos, no seas que aprendas de sus maneras y tomes lazo para tu alma. Noto aquí algo interesante, este es el concepto de alaf. Se llama la forma de aprendizaje por asociación. En este caso, este ejemplo que di tiene que ver con un concepto, con una asociación negativa. Usted está estudiando aquí que Dios te está aconsejando a ti que no te juntes con personas que no son de tu misma clase, en el sentido espiritualmente hablando, que no tienen tus mismos valores,
En otras palabras, está diciendo, no te asocies con personas que no tienen los valores que tú tienes, porque tú quizás, si pasas tiempo con ellos, te puedes convertir en ellos. Está hablando de un iracundo. Hay un refrán muy popular en República Dominicana que dice que el que anda con cojo, dice al año cojea. Y es lo mismo que Dios está diciendo aquí. Ese es el principio de asociación. De igual manera, eso sucede desde el punto de vista positivo. Si te conectas y te asocias con la persona correcta, con la persona necesaria para tu vida, tengo que decir esto es importante que usted lo entienda. Hay personas que Dios te la puso a tu lado, que tú te asocies con ellas, que te van a beneficiar de una manera superlativa en tu vida. Tú debes elegir personas de asociación, de reino, para que tú puedas crecer y que esa naturaleza, ese ADN que esa persona tiene, pueda ser impregnado en ti también. Eso viene del concepto de uncir los bueyes. En Israel antiguo, al poner dos bueyes unidos, ahí viene la frase, ¿se acuerda la frase que dice, no te unas a un yugo desigual? Es este concepto de alaf. El unirse a un yugo desigual tenía la idea de dos bueyes, dos animales uncidos distintos. En otras palabras, para que usted me entienda, para arar una tierra en el Israel antiguo, no se ponía un burro y un buey, no. No se ponía una cabra, por así decirlo, con un buey, no podía. Un caballo con un buey, no, eran animales distintos. Se colocaba un buey y otro buey, y ese buey araba la tierra. Ahora bien, miren la mecánica de esto. Siempre se colocaba dos animales de la misma especie, pero un animal mayor y un animal más joven. Óigame bien la cosa aquí, la dinámica aquí del aprendizaje en la escritura. Y este es el nivel mayor de aprendizaje que existe en la escritura. Es por esa razón que Dios lo colocó a usted, lo trajo al mundo con un padre y una madre, para que cuando usted naciera, usted tuviera una asociación de un padre y una madre que lo guiara en la vida hasta que usted fuera adulto. Es lo mismo cuando usted va a una congregación local. Cuando usted entra a una congregación local que se convierte al Señor, usted pues se lo coloca en ese lugar y ahí le ponen un liderazgo que es el que lo va a llevar usted al crecimiento espiritual que Dios espera. Dios, ese es el principio de asociación. Y así en todos los escenarios donde hay interacción, y siempre serán todos los lugares donde usted va, en la escuela, en la nación, en una empresa, todo tiene a alguien que dirige, todo tiene a alguien que conduce. Entonces, esa asociación con esa persona de importancia lo llevará a usted a aprender. ¿Por qué se ponía un buey joven y un buey viejo? Note bien la enseñanza aquí. Era que uno era experimentado y otro no. Hoy día tenemos una generación de personas que simulan o creen que son experimentados cuando no lo son. Y a las personas que sí son experimentadas, la insolencia de esas personas le hace pensar que esas personas no son las adecuadas para ellos. En otras palabras, están diciendo, Dios está loco, Dios es un loco, Dios no tiene sabiduría, Dios me puso aquí, pero yo sé más que el líder. Ese es el nivel de falta de respeto y de honra que existe en el día de hoy en las congregaciones. Pero los entendidos, y yo le hablo de entendidos aquí, estoy hablando de entendidos, gente que entiende la Biblia. Los que quieren aprender necesitan de un buey viejo, alguien experimentado a su lado. Y yo que soy ese buey joven, me unzo con él, me asocio con él para poder aprender toda la sabiduría de ese buey viejo. Por eso el proverbio dice que cuando los príncipes son jóvenes, dice, los pueblos perecen. ¿Se acuerda usted cuando
el hijo de Salomón tomó el poder. En lugar de buscar consejo con los ancianos, personas experimentadas, él buscó consejo de sus amiguitos jóvenes y eso trajo un desastre en el reino. Entonces, el primer principio de la Biblia de enseñar, de aprender, es el alaf. Es el principio de asociación, señor. Se asocia. Usted se asocia con alguien que lo vaya a instruir, que lo vaya a dirigir. Es un mentor, es un maestro. Es alguien que lo va a llevar usted al nivel que Dios quiere que usted vaya. Es la persona que lo va a guiar por el camino. Él es el que va a descubrir el potencial, va a despertar el potencial en usted para que lo lleve al nivel que Dios ha deseado y que quiere que usted tenga. ¿Cuál otro concepto bíblico se nos enseña en la Biblia para aprender? Mire, el segundo concepto es el concepto de la mat en la escritura. La mat. El concepto de la mat era representado por el bastón. El bastón de un pastor, que era el símbolo de la dirección y el control del rebaño. ¿Vio? No solamente el maestro, a través de su sabiduría, a través de lo que representa el tiempo de expertise de ese gran sabio, que es el nivel de asociación, ellos en un nivel también de que ese sabio, de que ese mentor, de que ese maestro, de ese padre espiritual, tienen su potestad de dirigirte. Es de usar el bastón que Dios le ha dado para dirigirte por el camino correcto y controlar a través de la enseñanza que tú le das a ese rebaño. Significa literalmente este concepto, el concepto de dirección. Es el principio de instrucción. Se aprende dirigiendo, se aprende incitando a un pueblo. Es por eso que el libro de Deuteronomio utiliza esta frase de una manera extraordinaria cuando dice: el día en que tuviste delante de Dios en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúne al pueblo para que no le hagas oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿vio? Las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra. Entonces ahí dice, usa el concepto lamat, aquí dice, y las enseñarán a sus hijos, ¿viste? Uno de los conceptos de aprendizaje en la Biblia es el lamat, es el enseñar, el dirigir, el controlarte a través de una voz, de una enseñanza. Por tanto, usted debe dejarse instruir. Solamente una persona humilde puede dejarse instruir. Solo una persona mansa, como Jesús enseñó, puede dejarse dirigir. Aquí tenemos dos principios ya entonces, el principio de instrucción, de asociación y el principio de instrucción. Ahora bien, hay otro concepto también, aparte del concepto de alaf, el concepto de amar. Hay un concepto en la Biblia importante que se llama yará. Es el concepto de yará, que detrás de este concepto está el principio de dirección. No solamente asociación, no solamente instrucción, ahora hay otro principio de aprendizaje. Se aprende también por dirigir a alguien, por lanzar. Por ejemplo, se usa este concepto en cuanto a un maestro. Porque un maestro, al igual que un arquero, al igual también que alguien que tira una piedra, porque el concepto es lanzar algo. El que lanza una piedra, el que come una piedra la lanza la piedra. El que toma el arco lanza la flecha. Y el maestro, que es Moré en la escritura, es el que lanza palabras, como le estamos haciendo aquí para que usted aprenda. ¿Vio qué perfecto el idioma hebreo? Es el principio de dirección. ¿Cómo te dirige Dios? A través de un maestro, de un mentor, que tú te asocias con él primero,
que tú te dejas instruir, que él tiene la autoridad que Dios le dio, que es la autoridad, el bastón que Dios le dio, para que te dirija. ¿Cómo te dirige? Lanzando las palabras que tú necesitas para caminar correctamente. Tiene un símbolo figurativo. Es igual que cuando usted, por ejemplo, alguien que da una dirección, bueno, alguien que da una dirección, alguien que instruye a alguien para ir a una dirección. ¿Qué hace una persona que cuando usted le pide, mira, ¿dónde queda la panadería, la francesa, por ejemplo? Usted le dice, bueno, tú le dice, mira, es por ahí, por esa calle. ¿Vio? Esa es la misma idea. Usted está dirigiendo a esa persona que llegue a ese lugar que le está pidiendo. Ese es el concepto aquí. Está esbozado en Éxodo. En Éxodo 15 dice, y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Y clamó al Eterno, y el Eterno mostró un árbol. ¿Vio? Ese es el concepto de Yará. Mostrar. Mostrarle a alguien un lugar donde debe ir. Dirección. Hay personas que necesitan aprender dejándose dirigir por otros. Este concepto tiene que ver también con el concepto de aprender señalando el camino. Aprender a señalar el camino. Hay personas que hay que decirle qué debe hacer y por el camino debe ir. Y esa es la responsabilidad de un padre, de señalar el camino a su hijo para que su hijo pueda, en todos los aspectos de su vida, en su carrera, en su estilo de vida moral, poder caminar correctamente como Dios lo ha dicho. También está el cuarto concepto, y este es importantísimo también. Este es importante. Ya hemos visto tres: asociación, el principio de asociación, el principio de instrucción y el principio de dirección. Ahora bien, se aprende también por el principio conocido en hebreo como Shanán. ¿Qué es el Shanán, para que me entienda? Esta palabra se traduce literalmente como aprender. Ahora, tiene un concepto detrás bien concreto que usted cuando lo oiga se va a quedar impactado. Es que este concepto de Shanán tiene que ver con cuando usted afila una punta, cuando usted afila un cuchillo, cuando usted le da el borde preciso a un cuchillo para cortar. Ese proceso se llama afilar. O cuando también en los tiempos antiguos se afilaban las espadas. Este concepto de afilar, eso es. Mire qué dice el libro de Deuteronomio 32:41 en cuanto a el concepto de Shanán. Dice, si afilare mi reluciente espada y echar en mano del juicio, veo que compara el afilar la espada con el juicio. Tomaré venganza de mis adversarios y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Vio? Imagínate usted un cuchillo que es sin filo. ¿Qué hace un cuchillo sin filo? No corta. Por tanto, te agarra una piedra o un afilador y agarra su cuchillo y lo afila, y cuando usted le corta la carne, eso va a cortar inmediatamente. Es un proceso de afilado que debe ser cuidadoso. Y también consume tiempo y consume esfuerzo. Es el principio de afinar. ¿Afinar qué? ¿Qué yo debo afinar en mi vida? Mis habilidades, los talentos que Dios me ha dado. Usted no sabe que cada persona que entra a una congregación nueva es un diamante en bruto. Es una persona que entra como un carbón, y ese padre, ese líder lo ve y dice, aquí hay que afilar. Aquí hay que sacar brillo a este diamante. Este es un cuchillo que vino sin filo, hay que afilar. Entonces aquí el padre o el líder, el que enseña, el mentor, es esa piedra que afila tus habilidades. Él te va a colocar en el lugar que él considera que tú vas a producir el fruto
basado en las habilidades, en las capacidades, en los talentos naturales que Dios te dio. Entonces tú vas a afilar tus habilidades. Un maestro, un pastor sabe inmediatamente cuando alguien viene a su congregación y ve el potencial que hay en alguien. Y de esa manera entonces lo va llevando a que ese mentor, ese alumno, ese estudiante, ese hijo espiritual pueda desarrollar esas habilidades. Ese es el concepto de Shanan en las Escrituras. Y existe el último concepto, que es el último concepto. Si se pone a notar estos 4 conceptos que esboza el principio de asociación, de instrucción, de dirección y de afinar habilidades, son todos positivos. Son todos cuando hay una relación correcta, cuando hay una relación no apática, cuando hay una relación bien cercana, cuando yo me conecto, cuando yo me asocio, porque cuando yo me uno a alguien, usted ve cómo Dios enseña en la Escritura esto, cómo es progresivo, estos cinco principios de enseñanza. Son 5 principios de enseñanza que yo como creyente debo tener para poder aprovechar todo lo que Dios quiere para mí. Si yo aborto esto, entraré en el 5º, que voy a entrar ahora. Pero note cómo en la primera parte, el primer principio es asociación. Si usted no se asocia con un líder, con alguien con más experiencia, usted nunca va a poder aprender. Entonces yo tengo que recibir a ese líder. Note el verso de inicio de esta parashá que estamos estudiando en el día de hoy. Y estos son los juicios que le presentarás delante de ellos. Dios está tomando. ¿A quién está tomando Dios? ¿A quién le está hablando Dios? A su siervo. A Moisés, que era el líder de esa comunidad, para que instruyera al pueblo de Dios. Mi pregunta aquí, ¿era el pueblo de Dios? Sí. Mi pregunta ahora, ¿era el pueblo de Moisés? No. Fernando, ¿y qué era Moisés entonces? El líder, el que Dios le dio la vara, la autoridad, el que le dio el poder para instruir. Si tú no te asocias, tú nunca podrás ser instruido, es lo que Dios está tratando de decir. Ni tampoco el cuarto, el tercero, dejarte dirigir. Tú nunca vas a recibir las enseñanzas de ese maestro. Dios puso estas palabras de una manera estratégica para que tú entiendas que es un proceso de evolución, de crecimiento en tu vida. Si yo no me uno, no recibo al líder, su persona, si no recibo la autoridad delegada que Dios le dio, no voy a recibir lo que él dice tampoco. No voy a recibir las palabras que él me va a enseñar para que yo pueda desarrollar mi potencial. Y en ese proceso entonces entra el cuarto, que cuando yo me asocio, cuando yo me dejo instruir, cuando yo me dejo dirigir, entonces las habilidades mías van a ser desarrolladas en su máximo potencial. Usted lo puede ver, estas 4 formas de enseñanza, de aprendizaje, son poderosísimas en el plan de Dios para cada persona. ¿Por qué la gente no puede cumplir esto? Ahí entra entonces la última forma de enseñanza, que es el concepto de yashar. Póngame mucha atención aquí, esto es importante. El concepto de yashar. ¿Qué significa yashar? Es el concepto bíblico de voltear la cabeza. En otras palabras, es el concepto de voltear a otra dirección. Entonces, esta palabra se ha traducido. Usted ve que la definición que doy es una definición concreta para que usted vea que cuando alguien voltea la cara o cuando alguien se voltea a otra dirección que no le fue dada, viene un castigo. Entonces se aprende también por disciplina. Se aprende por castigar. Cuando un hijo suyo, por ejemplo, viola un mandato, una dirección que usted le da directa, una instrucción directa, usted es autoridad, usted es el padre que él lo unió.
Entonces usted le da unos consejos y él hace lo contrario a lo que tú le dices. ¿Qué viene por ahí? Lo natural es que debe venir un castigo. Debe venir una disciplina del que tiene autoridad. Y eso pasa en las congregaciones nuestras, eso pasa cada rato. Cuando tú quieres disciplinar a alguien porque no está caminando conforme a como tú o el Señor te ha mostrado que debes dirigir esa comunidad, que siempre tiene que ser basado en la palabra de Dios y bajo los lineamientos que Dios enseña. Ojo, aquí también, esa persona se va, esa persona se pone en contra de ti y pone a otros en la congregación en contra de ti. Usted no me cree, eso es parte de la escritura en muchos lugares. ¿Se acuerda usted cuando Coré se levantó contra Moisés y contra Aarón? Descontento estaba él, comenzó a tener, tenía una iglesia dentro de la iglesia. Hay gente que tiene una congregación dentro de una congregación y el pastor, como ellos están descontentos con el pastor por algo que el pastor le dijo y ellos no están haciendo, entonces se ensaña con el pastor lo castiga, ellos están incómodos en la congregación, entonces arropan a otros descontentos en la congregación también y ahí hacen un apandillaje. Ahí se apandillan y al final esas personas, si no recapacitan, porque la disciplina es para que tú no es para que tú te enojes, no es para que tú te pongas en contra del pastor, no es para que tú te pongas en contra al final de Dios, sino para que tú aprendas. Que no debe ser la forma correcta de aprender, pero se aprende así también. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 29:17, tómelo aquí esto, anote esto, dice, corrige, es la palabra yazara ahí. La palabra yazara es corrige a tu hijo. ¿Cómo puede ver tú un hijo haciendo algo incorrecto y tú no le dices nada? Y dice, y él te dará descanso. ¿Vio? Si tú lo corriges a tiempo, él te dará descanso y dará alegría a tu alma. Estos son los 5 principios de aprendizaje. 4 positivos que todos están concatenados en su idiosincrasia, en su formación, en la mente de Dios. Usted no puede recibir la dirección de alguien ni reconocer la autoridad que tiene, ni usted puede dar nunca afilar las habilidades que Dios le dio, que se da siempre en un contexto de mentoraje, de familia, si usted no se asocia con él, si usted no recibe a ese maestro, si no recibe su autoridad, si no recibe la palabra que él dice, no podrá nunca afilar nada. Entonces usted será castigado. Entonces, si usted no aprende así, entonces usted será desechado en algún momento. Se irá de la congregación. Tú ves que hay mucha gente, por eso es que hay tanta gente en nuestros círculos religiosos que viven de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, porque no han aprendido a aprender. No han entendido lo que estoy explicando yo, la dinámica de que vivir la vida espiritual es convivir con Dios y con personas. Que debe usted tener un grado de madurez y un grado de humildad y un grado de mansedumbre extremo para poder entonces explotar todo el potencial y poder recibir de esa manera también todo lo que Dios quiere. Miles de personas, y quizás muchos de nosotros que están aquí, que va a oír esto, no están viviendo la vida que Dios quiere y están frustrados, están desesperanzados, y yo lo entiendo. Pero la causa de eso no es el pastor ni su congregación. La causa de eso es usted. Es por eso que Dios nos llama a aprender, a aprender. Es por eso que Dios le dice a Moisés, estos son los juicios que le presentarás a ellos. ¿Por qué hay que presentárselo? Porque Dios quiere que aprendamos la vida que Él quiere que tú vivas. La vida efectiva en Dios se aprende. Se aprende por asociación, se aprende por instrucción, se aprende porque me uno a alguien, se aprende porque alguien me incita, me reta, me instruye. Se aprende porque alguien me señala la vía donde debo ir, que es dirigirte. Se enseña porque Él te coloca en el lugar preciso, en el momento preciso para que tú afines tus habilidades. Usted se da cuenta cuando alguien no está aprendiendo en un lugar, cuando lo ponen en un lugar a hacer algo y se queja y aborta esa posición que se le dio, porque él pretende ser más
Pero en el nivel que tú estás ahora, eso es lo que necesitamos de ti y lo que tú necesitas para desarrollarte. En una ocasión un señor, Dios le habló y le dijo, mira, tú vas a ser pastor. Y efectivamente él se va a una congregación y le dice al pastor, mire pastor, úseme en lo que tú quieres. El pastor, sabiendo todo, cómo son todos los procesos de crecimiento, todos los procesos de desarrollar las habilidades y el llamado que uno tiene, usted necesita atravesar por un proceso de crecimiento y de aprendizaje. O a usted, por ejemplo, lo que hemos estudiado en universidad, usted se graduó cuando se inscribió. Hay gente que no entiende que para graduarse hay que durar 4 años estudiando y luego hacer un monográfico, una tesis. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que desarrollar las habilidades y el aprendizaje toma tiempo. Sí, es cierto que Dios lo llamó como pastor, es cierto que Dios lo llamó como un líder, es cierto que Dios te llamó inclusive a las naciones a predicar, quizás, pero eso toma tiempo, papá. Tú necesitas conectarte a un buey viejo. Tú necesitas reconocer la autoridad delegada que Dios le dio a él. Tú necesitas dejarte dirigir por esa persona. Tú necesitas desarrollar las habilidades en el lugar donde Él te pone, en el momento que Él te pone, porque Él sabe qué es lo que tú necesitas en ese momento, en el nivel que tú estás. Y luego que Él pueda ver que tú estás haciéndolo bien, que has desarrollado, Él te va a subir a otra posición. Ese personaje, ¿tú sabes qué hizo? Él lo puso a servir de ujier, en el servicio de ujier. Y él se desencantó, la primera semana se desencantó y abortó eso, porque él fue llamado de que a predicar. Entonces tenemos este tipo de personas que tienen el llamado, que tienen el deseo, que son hijos de Dios, que son herederos de Dios, que son hijos de Dios, pero están cerrados a aprender, están sesgados de una ínfula y de un delirio. Esto se llama delirio en psicología. Delirio, que es un autoengaño. Muchas personas autoengañadas creyendo que son algo que no son. Es por eso que entra el quinto proceso, que es yaxar, que es el corregirte, el castigar. Y el castigo vino no para destruirte, el castigo vino para mejorar. Cuando alguien te somete a una disciplina, a un castigo, no es para que tú te destruyas. ¿Quiénes son las personas que se destruyen cuando el castigo llega? Los que son altivos. Eso denota tu naturaleza en el momento. La altivez, la irreverencia. En una ocasión, una hija mía me dijo a mí, me voy de la casa. Y yo le dije, bueno, vete. Voy a hacer, yo no te puedo forzar. ¿Tú sabes qué pasó? A la semana volvió. Porque aunque tú eres un ser independiente y aunque tú no entiendas ciertas cosas, yo voy a ser tu padre siempre. Voy a ser tu padre, tu madre va a ser tu madre siempre. El problema es la rebeldía. El problema es la falta de humildad. El problema es un engaño en la vida real. La vida es real, señores. Tiene ciertas reglas que hay que llevar. Ahora bien, permítame ahora entrar en otra etapa en esta enseñanza. Ya hemos aprendido que es necesario aprender, que las formas de aprender en la escritura. Y preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere que usted aprenda? Primero, Dios quiere que usted aprenda lo que usted no sabe. Lo primero que usted va a hacer, póngase a pensar en lo que no sabe. Ya no digamos ciencia, ya no digamos cómo criar un hijo, ya no digamos cómo ser buen esposo, ser buen hijo, ser buen creyente. Debe aprender lo que no sabe. Debemos mencionarle 2 o 3 que son muy difíciles, yo sé que son difíciles, pero debemos, para eso estamos aquí, para aprender.
Dios no quiere que usted aprenda de la noche a la mañana, no me malentienda. Es por eso que toma esfuerzo, toma dedicación. La palabra hebrea para aprendizaje también es hinuk, que significa educación. Necesitamos ser educados, aprender. Y en hebreo este concepto tiene una raíz que significa dedicación. No se puede aprender si usted no se dedica a aprender. Segundo, ¿qué es lo que Dios desea que usted aprenda? Primero, lo que no sabe. Segundo, aprender a cambiar lo que sabemos que está equivocado. ¿Cuántas cosas usted ha aprendido en su vida, a través de su vida, que están equivocadas? Sea sincero conmigo hoy, sincérese. Entonces usted tiene que cambiar, sustituir esquemas, paradigmas, enseñanzas que usted vino, que creció con ellas, que aprendió. Y esto es mucho también. ¿Cuántas cosas aprendió usted mismo en los últimos años acerca de Dios? Mi pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere que usted aprenda realmente? De manera que hay que aprender a cambiar las cosas equivocadas. Lo tercero de lo que Dios desea que usted aprenda es que luego de que usted continúe aprendiendo lo que no conoce, aprenda lo que no conoce, se mejore en los temas importantes, que usted también sustituya verdades en su vida. Luego de eso usted debe aprender a poner en práctica lo que aprende. Y hay mucha gente que todavía se queda solamente en la teoría. Muchos creyentes y hijos de Dios teóricos, que aunque son herederos, que aunque son hijos de Dios, que aunque son reyes y sacerdotes, hay un hándicap, hay una inhabilidad en ellos de poner por obra lo que aprenden. Yo creo que el 80% de nuestra falta de crecimiento es que nosotros lo que aprendemos no lo ponemos por obra. No hay falta de aprendizaje, porque todo es un aprendizaje. Y usted ve que usted aprende también porque lo disciplina a usted. La vida te da muchas enseñanzas que te quebrantan, cosas malas que hacemos que nos va mal. Ahí entra también eso. Ahora bien, usted debe, lo que usted debe hacer es que cuando usted aprenda algo, ya sea por las 5 formas que yo he enseñado, usted ponga por obra lo que aprendió. Usted debe traducir en actos concretos lo que usted aprende. De manera que esto es posible porque nosotros somos personas de cambio. Estamos cambiando continuamente. Estamos evolucionando continuamente. El cambio tiene que ver con lo que aprendemos y con lo que hacemos. Lo voy a repetir. Los cambios en su vida son posibles cuando usted aprende algo y lo pone por acción. Usted nunca podrá seguir cambiando para bien si usted no, lo que aprende no lo hace. No hace ese aprendizaje que usted tiene, lo malgasta. Hay un filósofo norteamericano, una frase tremenda que él utiliza en uno de sus libros. Es el filósofo norteamericano Orion Sweat Marden. Él dice, los hábitos primero son telarañas. Dice, los hábitos son primero telarañas y luego son cadenas de hierro. Qué tremenda frase. Cuando usted comienza a habituarse, bueno, por ejemplo, yo, hace un año, luego de ser toda mi vida un atleta de alto rendimiento, yo jugaba baloncesto, dejé de hacer deporte y llegó un momento en mi vida que tenía un sobrepeso muy elevado. Todo comenzó a fallar, todo comenzó a destruirse en mi vida, mis órganos, mi ánimo, todo, mi aspecto físico, todo. Hasta que yo entendí que debía cambiar mis hábitos. Y comencé un proceso de habituarme a hacer ejercicio, a comer más sano, a evitar ciertas cosas que no me estaban ayudando a mí a vivir una vida como Dios quiere.
Y yo comencé, me acuerdo, con un proceso disciplinario que al principio no fue fácil, yo lo debo decir. Dejar de comer todo lo que yo comía, que me agradaba, pero que era dañino a mi cuerpo, no es fácil. ¿Por qué? Porque yo no es porque yo no lo puedo dejar, porque cada quien tenemos la capacidad de autocambiarnos. Era el hábito que yo tenía. Y cuando yo, lo que yo hice fue que sustituí los hábitos. Y ahora ya eso es parte mío. Es lo que dice aquí Marden. Ya es una cadena de hierro en mi vida. Ya es una necesidad ya que tengo del hábito que he formado. En otras palabras, nosotros somos personas de hábitos. Somos un ente, un ser que se habitúa a ciertas cosas. Usted hace lo que hace, usted piensa como piensa, usted dice lo que dice, porque usted está habituado a hacer lo que usted hace, lo que usted piensa y lo que usted dice. Es muy difícil al principio, lo sabemos, hacer lo que deseamos hacer, porque estamos acostumbrados a hacerlo, porque nuestro cerebro no está cableado para hacer algo. Este concepto se llama plasticidad cerebral, hablando en términos médicos. Plasticidad cerebral. ¿Qué es lo que es la plasticidad cerebral, Fernando? Es que usted puede cambiar los hábitos que usted tiene en su cerebro. Su cerebro, al usted estar habituado con algo, y cuando ya usted cambia el hábito, comienza un proceso de rompimiento de ese hábito. Entonces hay una incomodidad. Pero ese concepto de plasticidad cerebral le hace a usted que usted puede cambiar el hábito y acomodarse en un tiempo prudente a ese hábito. Los entendidos en la materia dicen que cuando usted dura 21 días haciendo algo corrido, sin detenerse, día por día, hay 21 días, ya eso comienza un hábito. Es por eso que aprender, en otras palabras, es retener positivamente lo que hemos aprendido e incorporarlo como parte de nuestra personalidad. Eso es lo que es un hábito. Aprender a retener positivamente lo que he aprendido e incorporarlo como parte de mi personalidad. Si usted no se decide hoy a cambiar, seguirá dando los mismos resultados de siempre. Dios quiere que nuestros líderes nos pongan de frente la verdad, nos enseñan sus juicios, que aprendamos los juicios de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos retener lo que Él nos está enseñando. Y que eso sea parte de nuestra vida. Ahora, ¿cómo yo lo voy a hacer? Cuando yo me involucro en accionar eso. Si aprendo a orar, voy a orar. Si aprendo a ayunar, voy a ayunar. Si aprendo a dar, tengo que dar. Si soy una persona que soy iracundo, tengo que mejorar esa área, manejar las iras, no exponerme a lo que me hace explotar en mi ira. Entonces, cuando yo comience entonces a manejarme, a habituarme a no responder con ira, entonces mi comportamiento, eso será incorporado en ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora pregunto yo ahora, otra pregunta importante. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la esencia de aprender? Ya vimos qué es lo que Dios quiere que tú aprendas. Ahora bien, ¿cuál es la esencia de ese aprender? La esencia de aprender es poner orden. Póngame mucha atención, por favor. El elemento natural del ser humano, escúchame muy bien, por favor. Hay gente que no entiende esto. Es el desorden. El ambiente natural del ser humano es el desorden. Ah, no me cree, usted no me cree nada. Eso está en el Génesis. ¿Por qué usted cree que Génesis 1 está escrito que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? Porque el estado natural de la tierra, y esa Génesis 1 es una poesía literal de ti. Espiritualmente está hablando de la condición humana, Génesis 1. Póngame mucha atención, estoy hablando aquí de un misterio muy importante. Es una parábola, por así decirlo, un proverbio de ti y de mí. Dios estaba viendo en forma natural al hombre. El estado natural del ser humano es el desorden, lo vacío, que ese orden, ese desorden y ese vacío debe ser intervenido por el orden. Es un acto consciente de un cambio de la estructura y de la vida
natural del ser humano. La esencia de aprender entonces, literalmente, póngame mucha atención por favor, esto es muy importante, es poner orden donde antes había desorden. Donde hay desorden, y es lo natural en tu vida, en todas las áreas de tu vida hay desorden. Ahora, ¿qué es lo que busca el aprendizaje? ¿Cuál es la esencia del aprendizaje? De que donde hay desorden, traer orden. Que donde hay vacío, yo lo voy a llenar. Que donde hay confusión, yo voy a traer claridad. Que donde no hay un camino recto, o sea, un camino equivocado, yo voy a traer un camino recto. ¿Qué es aprender entonces? ¿Cuál es la esencia de aprender? Es sustituir. Póngame bien, es como si fuera una colonización de ti mismo. Es una sustitución de pensamientos, de un lenguaje y de lo que hacemos que está equivocado, desordenado y errado. Es poder sustituir nuestros pensamientos negativos por pensamientos de bien. Por eso dice Dios, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. En una ocasión dice, amado, yo sé que tú deseas prosperado. Pero aunque Dios tenga deseos buenos para ti, aunque Dios quiere que tú prosperes, hay mucha gente que como su estado es el desorden, el caos, la confusión, todavía ellos están pensando como en el pasado. Y creen que estando en Cristo, en el Señor, ellos van a experimentar la misma vida que ellos han experimentado siempre. Y eso no es así. Por eso Dios vino a tu vida, por eso Dios vino a tratar de traer su palabra, para que tú puedas sustituir todos esos pensamientos destructivos, negativos, actos incorrectos, habla incorrecta, o sea, desorden, caos en tu vida, y a través de la enseñanza, a través del amor de Dios, a través de tu propia dedicación, porque nadie puede llevarte a aprender lo que tú no quieres aprender. Pero la esencia del aprendizaje es cambiar, es sustituir una vida desordenada, una vida confusa, una vida caótica, una vida ordenada, una vida productiva, una vida con propósito. Es por eso que hay que entender hoy que existen varias etapas del aprendizaje. Número uno, cuando tratamos de aprender, primero viene un rechazo a lo nuevo, que es casi instintivo, porque lo natural empieza el desorden. El desorden hay que intervenirlo. Hay que derrocarlo, hay que quitarlo de en medio. Si no, va a ser lo normal en tu vida. Por tanto, esto es automático. Es una costumbre de una vida pasada muy enraizada. Son paradigmas muy fuertes, son cadenas de hierro, como yo dije. El segundo paso es la aceptación de lo que estamos aprendiendo. Eso es como si fuera un endulzamiento, seguido luego de un rechazo a lo que queríamos anteriormente. ¿Vio? Ya viene un endulzamiento, una aceptación paulatina, y luego viene entonces un rechazo a lo que queríamos hacer. Y el tercer paso es la comprensión. Comienzas ahora a comprender. Yo tengo estudiantes que comienzan a estudiar conmigo, para que usted entienda, en las escuelas que yo doy, y que al principio, inclusive hasta un año, hasta 2 años todavía ellos duran, todavía no han entendido. Todavía están en ese proceso. Al principio es duro, es duro. Mira, muchos me han testificado, es duro aprender esto. Y yo nada más le digo, quédate, sigue ahí, no te vayas. El 80% se va, porque no aguanta la primera etapa, porque la primera etapa es una embestida muy fuerte. Es una embestida muy fuerte. Es una sustitución de paradigma, es un choque cognitivo. Se presenta lo que se conoce como una disonancia cognitiva, donde tu paradigma muy enraizado por tantos años en los sistemas religiosos, que cuando tú vienes te enseñan la verdad tal clara como es, aunque sea sencilla, aunque sea fácil de ver, y tú la mismo la estás viendo en la Biblia, hay un choque. Luego de que va pasando el tiempo, entran en la segunda etapa, comienzan a aceptar lo que están aprendiendo. Pero llega la tercera etapa, que ahí es que comienzan a comprender lo que nosotros comenzamos a decir desde hace 2 años.
Más o menos dura un año este proceso. Yo tengo gente que tienen hasta 2 años estudiando conmigo y dicen, ahora es que yo estoy entendiendo, después de 1 año y 2 años. Ahora es que estoy comprendiendo lo que tú decías. Y yo nada más le digo, ese es el proceso. Ese es el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es paulatino. Y yo siempre le digo a la gente que me vive como halagando, me halaga mucha gente. Yo le doy gloria a Dios por eso, ¿no? Al revés, el que tiene que estar agradecido soy yo. Estudie conmigo, es un privilegio. Pero hay gente que te alaba, que te dice gracias. Y yo siempre le digo, mire, siempre le digo, y gracias a ti también, porque has permanecido y te has esforzado para aprender. Porque si usted no se esfuerza, acuérdese, Jinud tiene que ver con dedicación. El aprendizaje viene por dedicarse, permanecer. Y la mayoría, tengo que ser sincero, el 80%, quizá más, no resiste. Se van. En la primera etapa abortan. Eso pasa también en las universidades, ¿eh? Cuando usted va a estudiar en la universidad. Eso me pasó a mí cuando yo me fui a la universidad hace muchos años. Solamente un 10% de los que entramos ahí en la universidad se graduó. El otro 90% dejó la universidad. Porque para aprender algo hay que dedicarse, señores. Y hay gente que quiere todo rápido. Esto tiene un proceso. El tercer proceso, como dije, es la comprensión. Comienzas a comprender lo que estás estudiando. Comienzas a profundizar en la enseñanza, te estás viendo más claro y comienza a haber un deseo mayor de aprender más, un hambre de conocer. Y el cuarto punto, que son 5, es que el cuarto paso del aprendizaje, de las etapas de aprendizaje, es que hay una actitud positiva en la persona, en las situaciones donde antes había rechazo, ¿vio? Donde antes había rechazo, ya usted tiene una actitud positiva. Ya usted, al comprender todo, ya al tenerlo eso bien firme, ya claro, y haber sustituido los errores que usted tenía, ahora hay una actitud positiva, alegre. Tenemos ahora una visión diferente y nos movemos en esta diferencia de visión en nuestras relaciones con Dios y con las personas. Entonces, es hasta la cuarta etapa donde ya usted comienza a ser productivo, donde comienza a ver las promesas de Dios, donde comienza a ver que Dios le da paz, que usted comienza a ver que Dios está obrando. Es porque hasta que usted no tenga firme esas enseñanzas y las comience a practicar, luego de que le entiende, usted no podrá ver los resultados. Entonces la gente aborta en la primera, en la segunda, inclusive no llegan en la tercera etapa, se quedan en las dos primeras etapas. La mayoría. Pero cuando usted traspasa ya la tercera etapa, que comienza a comprender, ya comienza a despertar y a ver que lo que estamos diciendo es la verdad, es la realidad de lo que Dios quiere. Y luego su actitud cambia, su comportamiento cambia, esa actitud de rechazo cambia, y ya usted está abierto a seguir aprendiendo más y tiene una hambre profunda de seguir. Esas personas ya son, cuando entran en la cuarta etapa, ya son indetenibles. Ya eso es irreversible, porque ya usted entendió. Y por último, el quinto proceso de aprendizaje es que tenemos que poner en práctica esa nueva actitud que nosotros tenemos. De manera que, mis amados, debemos aprender también, y ya el tiempo se me ha ido, es que también hemos analizado por tanto tiempo, ¿por qué es tan difícil aprender algo? ¿Por qué es tan difícil aprender algo? Hay que sincerarse. Es difícil aprender, mire, porque aprender, escúcheme bien, por favor, esto es algo personal, yo creo que usted se sincerice hoy. Es que es difícil cambiar. El cambio no es fácil. Y el cambio siempre será difícil. Estamos acostumbrados a hacer una cosa de una forma, a entender las cosas de una manera. Entonces, cuando viene lo nuevo, nos cuesta hacerlo de otra forma.
Esto siempre se hizo así, dicen muchas personas. Esto siempre, eso me lo enseñó mi mamá. Eso me lo enseñó mi pastor en la iglesia donde yo estaba. Esta es una frase clásica en los círculos religiosos y en la vida también. Es por eso que hay que saber hoy que aprender tiene que ver con desaprender. Aprender significa primero que nada desaprender lo que antes hacía. Que era aprender algo nuevo, algo que es real. Debe desaprender lo que usted hacía antes. Desaprender es rechazar, romper las cadenas de rechazo para luego aprender algo nuevo. Y nada de esto es fácil. Por ejemplo, hay muchas veces que uno dice, yo uso muchas veces, depende del lugar donde voy, Yeshua. ¿Sabe usted que el nombre de Yeshua, de Jesús, no es Jesús? Es Yeshua. Su nombre es Yeshua. No Yahshua, no Yahshua. Su nombre es Yeshua. Ahora bien, el cambio fue grande y el desaprender tomó tiempo. Quizás bastante tiempo para muchos. Y ahí comienzan las cosas negativas que presenta decir Yeshua en vez de Jesús. Comienza la gente a satanizarte, comienza la gente a decirte esto es judaizante, comienza la gente a atacarte. ¿Pero por qué él dice Yeshua? La gente comienza, y eso es lo que se llama el efecto negativo, que rodea a una persona que está cambiando de paradigma y de entendimiento. Y la gente dice, ¿de dónde sacó ese nombre Yeshua? De ningún lado, ese es un nombre normal. El problema es que hay una firmeza muy fuerte en tu vida y que tú crees que es Jesús que se dice y no y de Yeshua. Por tomar un ejemplo, estoy aquí nada. No es difícil cambiar lo que estoy tratando de decir, afirmar esto. Es difícil cambiar, de sustituir las cosas, pero aprender es sustituir. Aprender es cambiar. Aprender es desaprender. Para aprender hay que desaprender. Y en el fondo aprender es amar. ¿Amar a quién? A mí mismo. El problema de mucha gente que no desaprende para aprender es porque se aman a sí mismos. La gente piensa que es una Coca-Cola en el desierto con un vaso de agua y un calimete. Pero cuando usted ama a Dios por encima de usted, amar no es un sentimiento, para que me entienda, amar es una preferencia. El que me ama guarda mis mandamientos. O sea, está diciendo, el que me prefiere a mí guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque existen personas que se aman más a ellos mismos que a Dios. Aman más a ellos mismos, se aman más a ellos mismos que al Creador. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted sea sanado de toda enfermedad, enfermo en cuanto a lo que no es verdad, a lo que no es correcto, a lo que no es sano, a lo que no es la verdad real. Aprender entonces es cuidado y preocupación de parte de Dios por nosotros. Es la sustitución de una estructura enferma en la mente y en el espíritu por una estructura sana, por algo adecuado que Dios quiere. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Yo espero que este tiempo le haya bendecido. Y como dice el verso que iniciamos esta charla, tome atención, dice, estos son los juicios que le presentarás delante de ellos, o sea, que le enseñarás. Esta es la enseñanza que yo quiero que ellos lleven en su vida. Esto es lo que yo quiero eso es lo que yo deseo que mi pueblo aprenda. ¿Aprender para qué? Para convivir. Porque vivir es convivir. Primeramente con Dios y segundo con mi prójimo. Cuando aprendo, le doy sentido a la vida. Cuando aprendo con sentido de utilidad, eso es parte mía. Y eso me beneficiará. Comenzaré a ver resultados positivos. Por eso dice la Escritura que Yeshua crecía con favor para con Dios y para con los hombres. Es porque él aprendió a vivir. Él aprendió las palabras de Dios. Su voluntad era hacer la voluntad de Dios. Su vida era hacer la voluntad de Dios. Él comenzó en un proceso de aprendizaje. Jesús es el ejemplo máximo de alguien que aprende. Por eso en una ocasión él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil
y ligera es mi carga. ¿A qué se refiere el yugo? Aprender. Lo vimos, es el principio de asociación. Es el principio, el primer principio, método de aprendizaje que la Biblia entiende, que es el concepto de alaf. Él está diciendo, yo me enyugué con el Creador. El Creador es el buey viejo y yo soy el buey joven. Eso es lo que él está diciendo ahí. Yo me ungí con él. Pero ¿qué me motivó? ¿Cuál es la esencia de yo conectar, de unirme a Dios, de asociarme a Dios y aprender de él? Él como el anciano, él como el buey viejo. Escúchame atención, es mi carácter, es mi humildad y mi mansedumbre. Nadie puede aprender, dejarse instruir, dejarse dirigir, afilar sus habilidades, sustituir paradigmas, cambiar positivamente, desaprender, sustituir el caos en su vida. Escúcheme mucha atención, sustituir la vida productiva, sustituir el mal camino, la confusión, llenarse luego, cambiar y amar a Dios también. Ya que aprender es amarlo a Él por encima de ti. Si usted no es manso, si usted es altivo, no podrá hacerlo. Yo le quiero decir hoy a usted, eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Debe ser manso y humilde. Debe buscar a alguien con quien usted conectarse. Debe buscar un buey viejo para enyugarse. Debe permitir que ese buey lo dirija. Debe dejarse instruir. Debe dejarse afilar sus habilidades para que usted no aborte el plan de Dios. Eso es aprender. Dios le dijo al pueblo, quiero que aprendan mis palabras. Y la clave del aprendizaje y la esencia del aprendizaje y el motivo de las habilidades del aprendizaje. Mi amado y mi amada, es que usted reciba las bendiciones que Dios tiene para usted. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Esperamos que este tiempo le haya bendecido, mi amado y mi amada, y que haya aprendido a aprender. Haya aprendido a aprender los juicios de Dios. Me despido de todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. El próximo Shabbat continuaremos estudiando otra porción de la Torá. Hasta ese momento, que el Eterno bendiga sus vidas y que haga prosperar todos sus caminos. Shalom, shalom.